Hola, buenas tardes. Ahora sí, gracias Wilken, gracias Angélica por organizar este evento. Gracias Patricio por tu charla anterior, muy interesante. Siempre pasa esto, el efecto demo. Como bien decía Wilken, yo vengo a explicaros los genéricos que aparecieron en la versión 1.18, hace un año ya, 11 meses, porque salieron a finales de febrero del 2022. Pero antes, comentaros un poquito, ¿no? Que soy Engineering Manager en una empresa de Barcelona llamada Loyal Guru y llevo trabajando usando Go desde el año 2000, bueno, no, antes de 2013, realmente, pero en 2013 es cuando liberé la librería Mergo, que es una librería que permite completar structs con valores por defecto. Ese día la liberé y, pues, de hecho, mi anterior charla, también hará casi un año, aquí en este espacio también, iba precisamente de cómo rompí Docker gracias a mi librería. ¿Sabéis el meme este de la infraestructura de Internet y esa pequeña pieza ahí en un rincón? Ese era yo. Pero bueno, esta charla es distinta. Esta charla va sobre la nueva funcionalidad de los genéricos. ¿Qué son los genéricos? Bueno, me voy a poner el monóculo y os diría que es una implementación del polimorfismo paramétrico. Bueno, obviamente esta es la definición, digamos, más formal. Pero, ¿qué significa realmente? Significa realmente que podemos definir funciones y tipos con parámetros de tipos de variables. Vale, me paro aquí un momentito. Hasta ahora hemos tenido en Go funciones donde tenían sus parámetros. Pues ahora, a más de esos parámetros, podemos incorporar a las llamadas unos parámetros adicionales, que ahora luego veremos la sintaxis de cómo se usan, en los cuales pasamos tipos. ¿Vale? Y con esta idea es que podemos indicar de qué tipo son ciertas variables que se usan tanto en los parámetros como dentro de la función de forma dinámica. Quedaros con esta idea. Y lo mismo a nivel de tipos, es decir, cuando tenemos un struct, eh, casi siempre usamos el interface, ¿no? Cuando queremos poder guardar dentro de un struct algún valor que no sabemos de antemano de qué tipo será. Entonces, vale, muy bien. Pero ¿por qué queremos esto? Quizás algunos que hayáis tocado otros lenguajes, como por ejemplo Java, estáis teniendo un poco de PTSD, de estrés postraumático, os estáis acordando de la sintaxis de los genéricos, ¿no? Que era bastante compleja, pero realmente tienen su uso. Y de hecho en Go, luego haré un apunte, porque de genéricos hemos tenido bastante tiempo atrás, antes de lo que os voy a presentar hoy. Los genéricos los vamos a usar para deduplicar código. ¿Cuántas veces os habéis encontrado que habéis estado pues escribiendo la misma función pero para diferentes tipos? ¿No? Pues por ejemplo, eh, como la que ya empieza a asomar por ahí, por la izquierda, digo por la derecha, la función de mapKeys. Es una función que le pasas un mapa. Claro, tenemos que decirle de qué tipo es el mapa y tiene que coincidir, luego la variable que le pasas tiene que coincidir en tipo. Si intentásemos declarar esto con una key interface, tendríamos que pasarle un valor que sería un mapa con interface también. No podría ser un mapa con key string, por ejemplo. Y con los genéricos podremos ver a continuación, en unos instantes, cómo podemos tener esa misma función que funcione para cualquier tipo de key, en este caso del map keys. Como os decía antes también, ¿no? Queremos usar genéricos para eliminar el interface de nuestras estructuras de datos. Porque de esta manera, en el momento de instanciar un extract, podremos indicarle de qué tipo va a contener. También evitar, y esto es una cosa que no se suele explicar, pero que he encontrado algunos artículos interesantes al respecto, que no tengo los enlaces. Ah, no, sí que tengo los enlaces. Eh, Disculpad, justo tiene que saltar la guardia. Un segundo. Vale, no es nada grave. Puede esperar 20 minutos. Cosas del directo. Queremos también con los genéricos evitar que los valores de tipo interface escapen al heap. Y esto es un tema de gestión de memoria que Go tiene internamente. El heap, para quien no lo tenga presente, es la zona de memoria donde vamos colocando los valores que no están en el stack.
¿vale? La gestión de memoria principalmente se basa en estos dos conceptos. El stack es el stack de llamadas, principalmente, es la memoria dedicada a las llamadas que vamos realizando. Explicado brevemente, ¿eh? No doy una definición muy formal. Pero la cuestión es que en el stack es mucho más eficiente que tus valores escapen al heap. También introducen presión en el garbage collector, etc. Pero con los genéricos se ha visto que, tal como están implementados en esta implementación actual, los valores tienden a escapar menos. Obviamente hay muchas razones por las que un valor de una variable puede escapar al heap, pero para eso tendría que dar una charla aparte. Así que sin más dilación os voy a poner el ejemplo. Tenemos la función mapKeys, donde le pasamos pues, un mapa de tipo keyString, valor int. Pero ¿qué ocurre si yo quiero usar esta misma función con un map que sea de keyString, pero valor string? Esta función ya no me sirve. El compilador va a decir que nanay, que esto no se puede usar ese mapa con esta función. Vale. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues realmente, hasta antes de los genéricos, no se podía hacer mucha más cosa que implementar esta función con reflection. Tenemos el package reflect, que nos permite pues, indagar, inspeccionar un valor y, pues en el caso del ejemplo del map keys, obtener las keys de ese mapa. Pero bueno, ¿es eficiente hacerlo con reflect? No, no es eficiente. Y lo dice el desarrollador de la librería Mergo, que usa reflect por debajo precisamente por eso, porque no puedo anticipar todos los tipos de variables, ni de structs, ni de nada que puedan usar para hacer los merge, ¿no? Realmente el reflect tiene su uso, pero ahora con los genéricos tenemos una opción mucho más eficiente. Obviamente siempre, como todo en esta vida, tú puedes tener un martillo y a partir de ese momento todo pueden parecerte clavos, pero no. Tú tienes un martillo y tienes otras herramientas en tu caja de herramientas que debes saber usar en el momento idóneo. Y aquí lo mismo os digo con los genéricos, como podemos decir con el tipo interface, como podemos decir con otras cosas que tenemos en el lenguaje. De hecho, lo que os decía antes, ¿no? Esa nota que he dejado aparte, tenemos el tipo interface, ¿no? Que nos permite guardar valores de cualquier tipo dentro de un stack, pero también el concepto de interface en Go ya nos permite hacer cierta programación genérica, porque nos permite decir, oye, aquí pasa un valor que implemente una o más funciones. Eso ya era programación genérica. Lo que no teníamos eran tipos genéricos, que es lo que la versión 1.18 nos trajo hace un año. Hecho el inciso, os enseño cómo quedaría la función mapKeys con la sintaxis de genéricos. Fijaros, tenemos mapKeys y en vez de ser directamente la lista de parámetros como estábamos acostumbrados hasta ahora, tenemos la opción, es opcional, de añadir una lista de parámetros entre, bueno, yo esto lo llamo clouddators, creo que lo llamáis, puede ser que otra gente lo llame de otra manera, para mí son clouddators. Y aquí, si os fijáis, tenemos dos tipos. Decimos K es de un tipo comparable, que es un tipo built-in del compilador que nos permite pasar valores que pueden ser comparados. Y V, un valor any, que eso también no recuerdo en qué release fue, pero también es bastante reciente. Any es un sinónimo de interface, luego con las llaves. Son intercambiables. Aquí puede haber escrito interface llaves como equivalente a any. Entonces, bueno, fijaros que en realidad lo que va a cambiar a continuación es el tipo del map. Donde ponía antes string, ahora pone k. Y donde ponía antes int, ahora pone v. ¿Qué ocurre? Pues que si esto lo pasáramos por el compilador diría, vale, ok, este método, bueno, esta función, permite ser parametrizado también a nivel de tipos dentro de las variables, de los parámetros que se pasan. Lo cual es muy bueno porque te evita tener que repetir código. Yo creo, vamos a dejar que esto repose un momento y os voy a contar un poco lo que viene a continuación. A continuación, vamos a ver qué otras cosas podemos hacer a nivel de los tipos
que pasamos en la lista de la lista de tipos, efectivamente. Porque no solo puedes pasar, por ejemplo, decir K es un entero. Podrías hacerlo perfectamente. También puedes implementar interfaces que especifiquen diferentes tipos que tú quieres permitir, que es lo que vemos a continuación. Aquí tengo este main constraint, de hecho esto se llama un constraint, una restricción, y yo puedo decir, vale, declaro este tipo, que es un interface, que implementa, o bueno, no es que implemente, es agrupa estos diferentes tipos. Ese constraint en particular permitiría pasar como variable, como valor, cualquiera de estos tipos de enteros. Ya sabéis que a veces os ocurre, ¿no? Que estáis trabajando con un int y una función os pide que eso tiene que ser un int 64. Pues con un constraint podríais simplificar, la implementación, la firma de la función, de manera que cualquiera puede pasar cualquiera de estos tipos de enteros, por ejemplo, ¿eh? Pero esto que parece tan sencillo y al final es un método muy simple, lo podemos llevar mucho más lejos. Y aquí un poquito el título de la charla, que es a dónde vamos a partir de aquí. Porque al final esto es una funcionalidad muy reciente que hemos adquirido hace muy poco y que tampoco estamos explotando demasiado como comunidad. Entonces, os voy a enseñar un ejemplo. No es funcional porque es un ejemplo de base de datos. Entonces, lo único que puedo demostraros aquí es que esto compila y si le doy a format, de hecho, dará un error de que no puede, perdón, format no, al run, que dice que no tengo el driver de SQLite importado. Pero bueno, ya habéis visto que si ha llegado hasta aquí es que ha intentado ejecutar esto. Por tanto, todo esto compilado. Entonces, una de las cosas donde la comunidad, yo creo que aún tenemos algún disenso, ¿no? O diferencias, o buscamos diferentes implementaciones, es en el tema del acceso a base de datos y sobre todo lo que en muchos ecosistemas se conoce como el ORM, el Object Relationship Mapping. Nosotros en Go pues tenemos librerías, tenemos frameworks, etcétera. Pero si os digo que podemos tener un ORM solo con los genéricos, me diréis, Darío, ¿cómo es posible? Pues es más sencillo de lo que parece. Empezaré por aquí abajo, ¿vale? Bueno, empezaré por aquí, por el main. Aquí vemos la típica sintaxis de abrir una base de datos. En este caso pretendí abrir una base de datos en memoria. Imaginad que ya está cargada en memoria toda la información. Y aquí tenemos una primera llamada. Fijaros en el detalle. ¿Qué le estoy diciendo? Estoy invocando query scan que trabajará con el tipo person, que es un struct cualquiera, y le paso pues los clásicos parámetros de toda la vida, ¿no? Le pasamos un contexto, le pasamos la conexión a la base de datos y la query que queremos cargar. Y esto pues devuelve un person, que es un slice, sobre el cual podemos iterar. Y como os he dicho, este programa ha compilado y ha intentado ejecutarse, pero ha fallado aquí, porque no puede cargar el driver porque no lo he importado. Pero es que el driver de SQLite, solo por si alguna vez lo intentáis, necesita CGO y obviamente en el playground no tenemos CGO. Entonces, vale, ¿qué es ese query scan? Query scan es un método que, como os he dicho, implementa uno o más tipos. Fijaros que yo solo he pasado el primero, pero hay dos tipos. Uno que es ya, además, un interface que también a su mismo tiempo está tipado, ¿vale? Es un tipo genérico. Al final, ¿qué es lo que quiero conseguir con este query scan? Quiero invocar a un método query, al cual le paso los parámetros que le han llegado a query scan y pasarle una función anónima, binder, para tal de indicarle a query cómo tiene que recuperar los valores. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo entenderéis en cuanto veáis la función query. Le hemos pasado este tipo, tenemos el tipo T, como se define a partir del T no hace falta pasarlo. Y lo que os decía, este escáner simplemente lo que dice es,
es un scanner que implementa el scan any y que tiene que ser un puntero hacia el tipo en cuestión. Es decir, el valor es un puntero hacia ese struct. Fijaros en el type person, perdón, el struct person, el clásico person que nos podemos imaginar y que implementa el método scan. Y lo único que hace es devuelve este array con el valor de ese person. Entonces, aquí lo que hacemos es lo que os decía, ¿no? Aquí volvemos a tener un tipado, que fijaros que aquí query ya no lo necesita porque el compilador lo puede deducir. Hace la query. No olvidéis de hacer vuestros differs. Carga los resultados por cada fila. Hace el bind, que acaba llamando a la función anónima de aquí. Escanea, append y carga los resultados y nos los devuelve. Esto con un ORM, si habéis usado Callax, Gorm, Ent, todo esto es muchísimo más complejo, implica generación de código, etc. En cambio, con genéricos tenemos un camino hacia un código 100% Go con el apoyo del compilador con los genéricos. Eso es el takeaway o digamos el concepto que quiero que se os quede. Y bueno, esto ha sido una introducción rápida, más o menos en unos 20 minutitos, a los genéricos. Yo os animo a probarlos, a explorarlos. Os puedo compartir en Slack y en YouTube una lista de artículos que he usado para inspirarme a la hora de haceros esta charla. Veréis que algún ejemplo lo he cogido de esos artículos porque al fin y al cabo hay que inspirarse. Y a más me han permitido descubrir la experiencia de otros en temas de, como es lo que os decía, ¿no? De la gestión de memoria, de la simplificación de código, etcétera. Y bueno, conclusión, son una herramienta muy poderosa, no hay que abusar de ellos. Esto, Ian Lance Taylor, en su presentación de los genéricos también de hace un año, decía claramente, no diseñes tipos, escribe código, porque siempre estás a tiempo de diseñar los tipos. Y bueno, estaré atento a vuestras preguntas en el chat ahora a continuación. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias de nuevo por invitarme. Y también aquí tenéis mis datos de contacto por si queréis hacerme cualquier consulta. Muchas gracias.